Mis amigos de El Che de la Derecha Podcast, hoy en el episodio número 8 tenemos dos invitados de lujo. Regresa Vanessa Santo Domingo, la mujer conservadora que ya estuvo aquí con nosotros. Saludos, Vanessa. Hola. Qué bueno que estás aquí. Y tenemos a otro Che, pero este es el Che estadista. Representante electo por acumulación, el representante Che Pérez. Che, gracias por estar aquí con Saludos, nosotros. Tocayo. Un placer estar aquí contigo en tu podcast. Oye, El Che de la derecha y el Che estadista. esto es así, y tenemos una conversación pendiente que estuvimos fuera del aire, que yo creo que es bien buena que ustedes la escuchen, pero primero quería empezar, porque cuando Vanessa me habló de ti, Che, yo, pues, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, tenía una percepción de ti equivocada. Y yo quisiera que tú hablaras de ti en este podcast, que es un podcast conservador, es un podcast que tratamos de ver la cosa desde una línea de ese punto de vista, de menos gobierno, menos taxes. También hablamos de comida, hablamos de deportes. Ahorita vamos a hablar de. Yo pensaba que tú eras surfer y ahora me enteré que eres judoka. Sí, pero mi Pero, fuente principal es el judo. pero yo quisiera Sí. saber, explícanos, dinos un poco de ti, quién tú eres, de dónde vienes, tu familia, hijo, por qué corriste, tu profesión. Háblanos de ti, por favor. Bueno, pues Che Pérez es padre de familia de una niña, Luna Valentina y Augusto Andrés. Luna tiene 5 años y medio, Augusto tiene 2, cumplió el 10 de noviembre. Estoy casado con la licenciada Carla Pedrogo, que es mi esposa, que es de bonito Puerto Rico. Pero ¿quién soy yo? Pues yo soy jibarito de Aguada a mucha honra. Nieto de dos comerciantes. Mis dos abuelos, uno en Morovis y otro en Aguada. Ambos eran dueños de supermercados. Tuvieron supermercados, distintas industrias de transporte. Mi abuelo en Morovis. Y de ellos aprendí también, y al igual que mis padres, a servir. Ese es el ejemplo. Soy hijo de un CPA. Mi papá es el CPA José Armando Pérez Sosa, que fue director de finanzas del municipio de Aguada por 30 años, bajo la incumbencia de Yuyo Román, y fue vicealcalde allá. Eh, Así que soy nieto, mi abuelo paterno es fundador del Partido Nuevo Progresista, y me crié en ese entorno de la política, del servicio, de estar trabajando en un colmado. eh, De chiquito trabajaste en el colmado. Sí, por distintas circunstancias en ese momento histórico, en los 80, pues luego. ¿Cómo Bad Bunny? No, No, pero no, Vanessa, chica. ¿cómo vas a compararlo? No, de verdad, trabajé de verdad, de verdad. Pero salió totalmente distinto. No, claro. Uno es un hipócrita terrible y otro es un representante serio, Ahí coño. estamos, claro. Y la realidad es que, Porque aquí detrás de la cámara que se estaba riendo. ¿cómo es? Quiso montarse en la ola y ni siquiera había ido a Rincón, citando una canción de él. Eh, Así que la realidad es que pues me crié en ese entorno de la política. Mi papá también fue presidente de la juventud del PNP en Aguada, al igual que yo después, en mis tiempos. De la ¿Qué edad política, tienes, Che? yo tengo 43 años. Ok. La, Me crié en ese entorno del asunto de la política, me crié en un entorno del deporte. De igual manera, mi papá siempre procuró y mi mamá de que nosotros practicáramos deportes, y gracias a eso, pues también tuvimos un medio para poder estudiar. ¿Por qué? Ambos ¿Por qué? son ¿Cómo que servidores públicos. por qué Mi tuviste un mamá es medio? maestra. Pues porque ese, eso me sirvió a mí de base, y a través del deporte yo pude canalizar muchas cosas en mi vida, y me llevó también a que a través del deporte, pues yo adquiriera una beca universitaria, y mis otros dos hermanos también. Mi hermano menor jugó béisbol profesional y ¿Ah, sí? estudió college en los Estados Unidos. ¿En dónde? Estudió en varias universidades, terminó en Wesleyan University de Tennessee. Y allí, después de eso, no entró el draft de Major League por muchas circunstancias, que eso es otro podcast bien brutal también, para hablar de lo que pasa en esos ambientes. Y pero entonces después se fue a jugar béisbol profesional en Ohio, y después terminó jugando doble A acá. Ok. Y mi otro hermano, al igual que yo, pues practicó judo y compitió en judo universitario, y pues obviamente utilizamos el deporte como un medio también para adquirir una profesión y tener nuestra beca, y nos dio una base muy fuerte también que nos ha servido para trabajar en nuestra carrera profesional a todo. Así que en ese entorno me desarrollo. Aprendí a servir tanto de mis abuelos, que daban de lo que no tenían, le eran fiado a todo el mundo. El supermercado. El supermercado, de ayudar,
de ayudar. Mi abuelo paterno fue de los primeros en llevar compras a las casas. Te estoy hablando de los 70, 80. Se llevaba compras. Acabó el asunto este de cerrar al mediodía. Se trabajaba. eh, no había hora de almuerzo, se seguía corrido. Este, La innovación es uno de los pilares de la libertad económica. definitivamente. Creo que Él sí. aprendió a correr bicicleta para llevar la compra. Mi abuelo es natural de Moca, de barrio Voladora en Moca. Cuando llegan, se mudan entre Aguadilla y Aguadilla y empieza y aprendió a correr primero la bicicleta para ir a llevar la compra. Y así, y después de eso, pues tuvo 8 hijos, pues todos trabajaban también en el supermercado. Nosotros después cuando él abre el colmado, que cierra el supermercado, lo abre en la marquesina de su casa, y de ahí nosotros, todos los nietos, que somos 14, pero los primeros grupos, como de los primeros 10, trabajamos en ese colmadito y con eso él echó para adelante a su familia y vimos todo muy bien. Pues nos enseñaron a valorar el trabajo y a servir. Igual que mi papá y mi mamá, que ambos eran servidores públicos, mi mamá maestra y mi papá director de finanzas en el municipio, así que de ahí crece ese interés de trabajar, de también de dar de lo que uno tiene. En mi casa todo lo que nosotros teníamos era del vecindario entero, de los muchachos de residencial, de todo. Teníamos 2 kayaks, pues esos kayaks los usaba todo el mundo que lo tenía prestado. Si no estábamos usando, había que prestárselo. Y de ¿Tu ahí mamá nace era toda esa maestra en pasión. Mi dónde? mamá es maestra, mi mamá fue maestra, eh, terminó trabajando en un child care en el municipio de Aguada también como directora de ese programa. Ok. Así que, pues, ¿Y en cómo ese decides entorno. aspirar? ¿Por qué Pues mira, yo pues como estuve envuelto siempre en la política, yo iba con mi papá a todo lo relacionado al electoral. Comisionado El papi era comisionado electoral local. local y estuvo en la región. Entonces, y él en sus tiempos era uno de los mejores también. Gozaba de mucho respeto y yo lo acompañaba a todas esas actividades y ahí pues obviamente fue despertando ese interés también de seguir envolviéndome. ¿Y fuiste el único de los hermanos que decidió meterse en el mundo de la política? De lleno, sí. En la política electiva, sí. Ambos son funcionarios del colegio. Este cuatrienio no pudieron hacerlo, pero casi siempre son funcionarios del colegio en todos los eventos. Y de alguna forma siempre se relacionan. Obviamente están pendientes también a mí y mi papá de igual manera. Pues, pero en ese entorno es que me voy desarrollando. Me convierto en presidente de la juventud de mi barrio a los 13 años. Luego después presidente de la juventud, vicepresidente del Universitario Estadista en el Colegio de Mayagüez, eh, director estatal de la juventud, estuve de vicepresidente de asuntos electorales con Luis Fortuño en la primaria y por ahí seguí envuelto en todo este asunto. En la universidad, pues obviamente tomo un rol bastante activo dentro de los grupos estadistas. Cerramos el colegio de Mayagüez en 2004, el primer paro que realizaron estadistas, ¿Por qué lo cerraron? que no se nos estaba respetando el derecho a nosotros de ejercer, de expresarnos, no se le estaba respetando el derecho a los miembros de la OTC también Esto yo nunca a lo había participar. escuchado. Pues Grupo estadista sí, cerró la nosotros nos universidad. mandábamos y íbamos. O sea, sí, Coño, yo no sí, sabía eso. pues sí. Aspiramos que eso vuelva a pasar. Nosotros teníamos un control que le quitamos la FUPIA al Consejo de Estudiantes que llevaba 11 años. Hombre, qué bien. Y lo hicimos Digo, no también. que cierren la No, universidad, sino que le pongan en su no, sitio pero a es la que FUPI. lo que sucede es que las cosas no podían ser. Yo cuando llegué a la universidad, eh, yo dije, yo no voy a seguir callado. Tenía que aguantar que no, pues, y parte del proceso universitario era ese. Y entramos todos y creamos este grupo, se llamaba Universitario Estadista en Acción, que paralelamente estaba la MUPE acá como Mar Negrón, que también todos somos de esa misma cepa, en la juventud. Y empezamos a hacer actividades. Llevamos a Carlos Pesquera en el 2000, fueron 4.200 personas al gimnasio Ángel F. Espada. Eso yo creo que todavía no hay un récord de una actividad extracurricular con esa cantidad de personas. Y le hicimos frente a estos grupos, Un universitario aunque ir a escuchar y a un político en compartíamos la algunas universidad es cosas un en logro. común en unos momentos y todo, eh, pero les demostramos también que no íbamos a estar callados y sometidos y a las mismas autoridades universitarias de igual manera, porque la aplicación de las normas era selectiva. Si nosotros hacíamos un mural fuera del área de libre expresión, pues nos querían aplicar el reglamento. Si la FUPI invadió un edificio o pintaba un mural fuera del área, pues no pasaba nada. Y yo creo que pues eso nos fue llevando a que le dimos un término en el tiempo al rector que no cumplió y compramos 13 candados, 13 cadenas y sin asamblea porque sabíamos lo que iba a pasar en el proceso, que le iban a atropellar, como pasaba todo el tiempo que buscaban la manera de descalificarnos cuando aspirábamos a la posición en el consejo. Pues, aquí no hay clase. Y
y cerramos en el 2004 el Colegio de Mayagüez. Así que siempre estuve muy claro también que si uno quiere buscar cambiar las cosas, defender lo que uno cree sin miedo, en la UPR pues era difícil. Yo era atleta de judo y era PNP. Era, y estaba en el Colegio de Mayagüez, que es la mejor universidad del mundo entero. Así que, Este es el colegio de la UP. no. Y que suponía un reto también académico. Así que, pues, eso tiene unas consecuencias. Pero ¿por qué ustedes creen que hoy día los movimientos de izquierda socialistas son los que dominan la batalla en la calle? O sea, no los votos. Me refiero a cuando hay manifestaciones, ¿por qué no hay ya esto? O sea, ¿por qué nosotros cogimos miedo, somos vagos? ¿Por qué en la calle? Porque, y se los digo porque lo que ve la gente en la calle, yo sé que a veces hace daño, pero la gente dice, es que yo creo que son más, porque no nos ven a nosotros por ningún lado. Solo somos más, y es la realidad. Pero hemos dejado que estos grupitos dentro de ciertas universidades tomen el control y eso es precisamente lo que hay que hacer. Incluso en el 2021, cuando Che sale electo, tratamos de movilizar mejor el grupo de los jóvenes del PNP. Y de ahí salió unos excelentes líderes, entre ellos la que es la presidenta de la juventud, que es Keka Rodríguez, con esa intención de que teníamos que crear una mejor estructura dentro de la juventud del PNP, pero también dentro de las diferentes universidades. Ujú. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuántos constitucionalistas estadistas tú conoces? Ninguno. En la Escuela de Derecho es el liderato del PIB. Por lo menos en la UPI, donde yo fui. ¿Y quién es el abogado que le ha ganado todos los casos a los socialistas de la UPI y de la Inter? Un estadista. Es un Mi estadista. abogado, González Madas. Bueno, era mi abogado, ya yo no soy la comisionada, pues él que era mi abogado. Estadista y le ganó todos y cada uno de los casos. Ese Francisco es Francisco González el hijo de Madas. Pompi. Pero Sí. no lo denominan como constitucionalista, porque es que, o sea, No, ser pues ese estadista nombre es como, te sales de de hecho, requisito. como te digan Che, para muchos compañeros míos dentro del deporte, era como que un insulto que un estadista tuviese como apodo Che. Y bueno, ese fue el apodo que me pusieron en mi casa. A los José le dicen Che, Exacto. Yo tenía por eso es. mil veces también. No es porque al Che aquel, le decían Che por la muletilla de argentino. Correcto. Son otros cuentos. No sé, Entonces, finos. a uno, pues te querían etiquetar, o te quieren etiquetar, o te quieren excluir por tu apodo. Fue un choque fuerte. Y el problema que sí se tenía es que de momento volvimos a crear una zona de confort y de seguridad que ahora vemos que hay unos asuntos que son reales que hay que atender y que hay que volver a despertar ese llamado a la conciencia de levantar la voz y poner la raya de respeto. Y ahí por eso es que hemos terminado donde estamos. Yo creo que ahora estamos en esa coyuntura que es importante que se siga dando. Por eso, como decía Vanessa, cuando yo llegué por acumulación, tratamos de procurar de hacerle ver a estos grupos de jóvenes que tenían que salir más allá de la estructura, de llamar la atención, de levantar la voz para que la gente sepa que hay una juventud que está activa y que no comulga con aquellos que están haciendo ruido, que realmente es la minoría. Y lo vimos hasta en los mismos resultados ahora en los plebiscitos, y hay un asunto que hay que atender, claro está, para atraer más jóvenes, pero está ahí. Y yo también le atribuyo a este asunto, obviamente las redes sociales juegan un rol bien importante en esto, por la rapidez en que fluyen las noticias, lo fácil que tú puedes manipularlas. Por eso yo creo que este tipo de dinámica le cae como anillo al dedo porque La a información todos para que la información llegue es su opinión. y puedan nutrirse realmente de la información completa y que compite con esa información de media verdad y de ruido que se crea a través de las redes sociales, que aunque es una ventaja, pues también trae un elemento negativo y es ese. Entonces, llega el momento que tú ese ruido lo das por cierto y la gente se queda tranquila. Espacios. Me pasa el otro día que me dicen, no publiques en X y en Twitter. Ahí hay demasiados haters. Por eso yo le voy a dejar el espacio también. Yo publico donde yo quiera y donde yo quiera llevar el mensaje. Y la gente ha sido receptiva. Y sí voy a tener gente que me va a decir 20 cosas. No me importa. El mensaje lo vamos a seguir llevando. Yo digo que Twitter o X es de cobarde. No porque tú seas cobarde por publicar, No, porque- pero esta cosa de los troles, Sí, porque que te pueden se azotar y promueve no- que alguien se esconda abajo y ese es el Esto es problema. para el carajo.
de llevar el No, Estoy de pero acuerdo, estoy de acuerdo. Aparte es que que uno tiene que, me claro, frustra uno no tiene que poder con estar él y darle. ¿Y sabes qué, sí, Ángel? dispuesto a asumir las consecuencias, porque es que el problema es ese. Cada acción tiene una reacción, y eso en la legislatura uno lo vive todos los días. Apretar ese botón allí, votar a favor o en contra de la medida, no es nada fácil, puede parecer fácil, puede ser, pero eso tiene unas consecuencias, y tú tienes que estar consciente de eso y asumir ese riesgo, pero muchas personas también, dentro de todo, en todos aspectos, no quieren asumir el riesgo de poder expresarse, pero a la larga el beneficio es mucho más y inclusive hasta tus detractores terminan respetándote y hasta respaldándote. Yo te lo puedo decir porque yo nunca he renunciado a lo que yo creo. Y es por lo que yo entré en la política y por lo que me formé como abogado. Es que yo no consiento vivir en un sistema colonial, porque le podemos decir mil nombres, pero cuando estás sometido a los poderes plenos de un Congreso que puede hacer y disponer de ti como una propiedad, como está establecido jurisprudencialmente, pues yo digo, yo me tengo que valorar como puertorriqueño, yo tengo que darme a respetar, yo no puedo consentir esto porque yo sé lo que yo puedo dar, pues yo no tengo por qué callarme con eso y tengo que decirlo en todos lados, en todos sitios. Y a veces, mira, ahí viene este con la estadidad, ahí viene este, pues sí, sí, ahí viene este con la, pues sí. Y dentro de todo, eso me ha ayudado que grupos que no necesariamente comulgan conmigo en esa visión, pero ya saben lo que hay y pueden me lo respetan, y entonces vamos al otro paso. Es que yo digo, se puede caminar chicle, masticar a ver. Pues entonces ven el resto de asuntos que yo trabajo y con en la forma en que lo trabajo y me ayuda. Y me ha ayudado a tener, a permanecer entonces vigente en la política. Y yo creo que ahí es que tenemos que movernos. Bueno, ahora mismo si tú entras a la noche del evento, el segundo representante por acumulación con más votos dentro del Partido Nuevo Progresista es Che. Te felicito. Muchas gracias. Y de hecho, me gusta mucho tu narrativa y dentro de lo que hablaste, quiero hacerte una. Va a parecer pensuaca la pregunta, pero ¿por qué la estadidad es mejor que la independencia? Dentro del argumento que acabas de hablar de Eso, respeto, eso es bien de fácil. respeto, porque eso es lo que ellos hablan. Sí. Ah, no, si tú No, me respetas, tienes que ser independentista, porque si no eres un pitiyanqui y eres un arrodillado y no y entonces no quieres tu equipo olímpico. Yo quiero saber tu contestación a esa pregunta que parecería ser pensuaca, no, pero es importante porque mi hijo de 13 años y esa generación que viene subiendo, como están en deporte y claro. piensan que, ay, ¿cómo yo voy a caer en el equipo de Estados Unidos? Le dan un, papá, ¿cómo tú le vas a decir, chicos? Así, si vamos a hacer estado, nos vamos a quedar sin. Y yo quisiera esa contestación de tu parte. Bien sencillo, como se le explica a los jóvenes entre esas edades cuando voy a las escuelas y todo. Estados Unidos es un poder, es el poder hegemónico en el mundo. Es un imperio. Tiene el control del armamento, tiene el control económico, tiene el control prácticamente de todo de un continente con grandes riquezas. Eh, Aunque deje de ser el poder hegemónico en el mundo, va a ser el poder hegemónico en el continente. ¿Y qué sabemos? Que nosotros somos un archipiélago dentro del continente americano. Y que esa influencia va a estar ahí siempre. Y aunque yo veo la independencia como un asunto digno, porque yo no creo en la colonia, y yo estoy dispuesto a fajarme por lo que yo he hecho y por lo que yo amo como sea. Eh, pero yo sé que yo puedo influenciar más por mí siendo parte de ese imperio donde puedo entonces tener poder para tomar decisiones que me beneficien a mí y no solo a mí, a un continente entero. Y que mueva también a que hayan esas aspiraciones de justicia y democracia que siente y vive y cree que plenamente tienen los demás conciudadanos de nosotros en los estados, pero que no necesariamente lo practica su gobierno. Porque tú me vas a decir a mí que en pleno siglo XXI tú tienes a 3.2 millones de habitantes sometidos a los poderes plenos de un Congreso, que somos una pertenencia a un territorio que puede hacer y disponer como quiera. No, pues yo tengo que denunciar. ¿Y cómo yo le digo a eso? ¿Por qué la beneficia mucho más? Pues porque con ese poder político nosotros vamos a poder influenciar. Si nosotros nos convertimos en una república digno y que vemos que tienen algunos espacios para crecer, vamos a poner el ejemplo de la República Dominicana, pero no se han podido quitar la bota del imperio encima. El que me diga a mí que ha podido quitarse la bota del imperio de Estados Unidos encima, vaya a ver que los tratados de libre comercio que tienen que firmar y las condiciones para poder firmarlo, entre otras cosas, la intervención de sus propias industrias, ¿dónde están? Eh, el mismo ejemplo de Cuba, como quiera, con el apoyo que puede tener de otras naciones, ha podido librarse de ganar y llevar los casos en contra para sacar a Estados Unidos de Guantánamo.
No hay manera, no hubo manera. ¿Por qué? Porque es el poder hegemónico. Pues entonces, ¿qué yo prefiero? ¿Tener la bota encima y tratar de echar para adelante o estar ahí donde yo puedo influenciar con poder político? Yo lo veo así. A mí esto se trata de poder. La ayuda económica viene como consecuencia de ese acuerdo y nosotros vamos a poder hasta disponer mucho mejor, no en la forma tan discriminada en la que se nos da el dinero aquí, que en muchas mayorías se hace por cumplir, pero con la intención de que tengas que devolver para decir que somos incapaces de manejarlo. Y esa es la realidad. A algunos les molesta, a algunos estadistas les puede hasta molestar, hasta resultar medio quisquilloso que uno diga esto, pero es la realidad. Entonces nosotros tenemos que desde esa realidad trabajarlo y valorarnos también. Y si yo soy puertorriqueño como yo soy, primero que cualquier cosa, yo me voy a respetar, yo creo en mi capacidad como pueblo, como cultura, que es la cultura de las culturas más antiguas en América, con una capacidad de recursos humanos increíble e intelectual, porque aquí todo el mundo tiene que estudiar. Pues con un entorno como el que tenemos, que vale muchísimo, y ellos lo saben, pues más allá adentro, con poder, con una clase política, porque otra, o sea, aquí el que más, el que menos, por nuestra situación, sabe de política. Y el El electorado, argumento de pues, que vamos a perder la cultura y de que vamos a dejar, mira, pues, pero es como que bajo la colonia es podemos ridículo. perderla. Te voy a poner, tenemos más todavía que perder porque no tenemos ese espacio para poder influenciar y enfrentar. Además, la globalización le afecta a todo el mundo. Aquí yo creo que ya cada una de las culturas se ha ido nutriendo con la información, con las telecomunicaciones, con las redes sociales. No, cada vez más hay muchos elementos en común a nivel global. Pero eh, perdemos mucho más así. Y yo le pongo un ejemplo. Hay gente que no le gusta pelear de gallo. Mm. Las peleas de gallo, a mí me tocó trabajar con el asunto. Yo no soy gallero, viví en la de una gallera, nunca no había ido a una gallera hasta que empecé en la política partidista a conocer un poquito más de esta comunidad. Y después, como representante, presidente de la comisión de gobierno, me tocó trabajar con el asunto de la prohibición de las peleas de gallo. Eso es un elemento cultural, bien arraigado en los puertorriqueños y los latinos. Eh, y en los Estados Unidos también, Sí, pero fuerte. Y no solamente con los latinos, con los anglosajones, que hubo prohibiciones que no han podido detener. Pero cómo se dio en Puerto Rico? Por una imposición del Congreso. Se levantó este señor ya estaba perdiendo, que iba a perder, que terminó perdiendo, Peter Roskan, un día y lo presentó, se lo matamos en el comité, pero lo presentó en el Farm Bill. ¿Quién va a votarle en contra del Farm Bill? Pues tiene una prohibición a los territorios, unilateralmente decidida por él. Por más que se trató, fue bien difícil. Pues ahí nos quitaron un elemento cultural que tuvimos que bregar con unos asuntos para que se pueda seguir la práctica del deporte aquí. pero Pero esa imposición así tan clara y así lo pueden hacer con otro montón de cosas porque no tenemos poder político. te quería hablar algo rápido, salir del tema, pues este señor Roskin, ¿ustedes alguna vez buscaron, tenía un historial de derechos de protección de animales? No estoy tan claro, pero sí Yo sabemos, hice le el seguimos el research. tracto de Era, que era retórica y perdona que te interrumpa. Esa pelea no supieron ni dónde pelearla. La gente que estaba a favor de eso no estaba ni en la cancha correcta. Esto era por las apuestas. Todo ese dinero de apuestas de aquí de Puerto Rico se movió a Bahamas, a Filipinas y a otros lugares que se dejaron de poder apostar aquí, porque aquí se están cogiendo riesgo todos los días hasta que un claro, fiscal se levante por el lado que no es, eh, fiscal eh, federal, y vaya allí a arrestar a todo el mundo. Pero Esta- tranquilo, ahora va a cambiar todo eso. yo no sé si Trump es pro peleas de gallo, a lo mejor a alguno de los hijos le guste. De hecho, quiero hablar con ustedes de qué piensan de que no, de la gente que nombró al gabinete, pero antes de eso, saliste número 2 en voto. Eso significa que el pueblo te dio un poder que vas a ejecutar. ¿Qué prioridades tienes para este cuatrienio legislativo, aparte del de mover la estadía? bueno, hay distintas. Nosotros tenemos que atender en principio, aquí hay una realidad demográfica y eso está atado a dos sectores. La realidad es que la población de adulto mayor está incrementando. Tenemos que trabajar para adaptar nuestro funcionamiento, no solamente gubernamental, sino como sociedad, para temperar esa realidad demográfica. Pero también hay que crear el ambiente propicio para que los jóvenes puedan permanecer, porque hay que buscar quien, uno, se haga algo de esta población, que que se genere el crecimiento económico que necesitamos con una clase trabajadora productiva para que la economía se mueva y aguantar ese éxodo. Por
por nuestros propios viejos. Así que yo creo que de ahí es que uno tiene que crear en ese ecosistema en balance para mantener O sea, el a, tema demográfico es una prioridad para ti. definitivo, hay que atenderlo y eso va atado a otro tema importante, la vivienda, que afecta a los dos sectores de igual manera. ¿Por qué? Porque aquí hay necesidad de vivienda, el mercado está bien agresivo también como está. Yo pienso que poco a poco va a ir acomodando, pero más que en este aspecto, yo lo he trabajado ya, no he presentado legislación per se, porque aquí viene un asunto bien importante que afecta un montón de temas. Cuando se meten los asuntos políticos que no son relacionados a atender el problema se polariza, pues nos quedamos en la pelea chiquita y no se atiende el problema sustantivo. Y muchos de los proyectos que se presentaron relacionados a la vivienda, todo esto, venían con una agenda intrínseca de adelantar otras cosas, Ujú. socialismo, como le queramos llamar. Así que yo me dediqué a investigar, a estudiar, a reunirme con los sectores, distintos sectores que tienen que ver con el aspecto de la vivienda, la construcción, a mirar y fiscalizar algunos de estos sectores también que miembros de estos grupos pues se estaban excediendo en algunas prácticas eh, para entonces ir atendiéndolo ahora sobre la marcha. Ahora tenemos una mayoría que podemos sentarnos de igual manera como quiera para trabajar el tema de una forma consciente, con mucha coherencia, para que redunde en el beneficio. Y si es que hay que legislar, porque si a lo mejor es con una buena discusión sana y nos damos cuenta que aquí tiene que haber voluntad de todas partes para que el mercado se acomode, porque esto es un círculo. O yo te vendí una buena propiedad, una cantidad que tengo derecho a vender y disponer mi propiedad como sea, pues es un derecho que tú tienes. Pero Bueno, no mientras no gane Juan necesariamente, Dalmau. Si claro, gana Juan Dalmau, claro, nada. claro, pero no necesariamente eso te puede ser tan beneficioso a largo plazo. Y todo ese tipo de cosas es las que tenemos que mirar y dialogarlo de forma sensata para atender esas necesidades que para mí son apremiantes. El Che, asunto de la vivienda y la energía. en ambos temas, y Vanessa, porque sé que eres asesora de muchos de estos legisladores, y esto es bien importante. A ustedes en este cuatrenio en mayoría le toca el plan de uso de terreno, porque vence. Fue 2015, eso se aprobó bajo el urbanista plagiador del precinto 1, que gracias a Dios he dicho al ponerlo aplastó, porque se plagió el plan de uso de terreno y pintó a Puerto Rico de gris y de suelo rústico urbano, quitándole la propiedad privada a muchísimas y miles de personas. Ese plan de uso de terreno le toca a ustedes ahora en el Sí, 2025. y que estuvo en disputa en el tribunal también lo que se había aprobado. Pero con ese plan de uso de terreno, y por eso los invito a ver el episodio de Rafa Rojo que grabó la semana pasada conmigo. Tienen una oportunidad grandísima de atender lo demográfico y de atender lo de vivienda. Porque ese plan de uso de terreno, aparte que se lo plagiaron del País Vasco y ni siquiera cambiaron el lenguaje, dejaron hasta el lenguaje vasco. No, pero es que, che, si tú ves dentro de eso, pues, te lo traigo en el asunto de la controversia de Rincón, que me tocó a mí de cerca, que había estado trabajando con el asunto. Esos mismos que criticaban lo que estaba pasando allí, y yo era uno de los que lo critiqué, yo sabía lo que iba a pasar a fin de cuentas. Y el tiempo me dio la razón de la A a Z lo que iba a pasar allí. Pero en ese plan de uso de terreno, dentro de esos terrenos tú podías pasar una carretera según el plan de uso de terreno que habían aprobado ellos. Y eran los primeros que estaban allí en la línea de protesta. Pero sabemos que hay otra agenda que no era el medio ambiente ni proteger la costa. Yo creo que es evidente. Y que trae otro problema. Esos son otros temas que yo voy a seguir atendiendo en balance, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que tú no, hay que construir, hay que desarrollar, pero hay que crear un balance porque después de todo yo no quiero una propiedad en la zona marítimo terrestre que en 10 15 años se me va a caer. Y vamos a tener el problema que tenemos en un montón de zonas en toda la isla, que después trae otro problema, porque si esa estructura cae en el agua, ahí está, el cuerpo ingeniero no te la deja ni sacar, y está afectando el principal activo que tenemos nosotros, que son nuestras costas, que son lo que traen los turistas para acá, que después van a descubrir que aquí hay dos bosques que son patrimonio de la humanidad, un bosque seco, un bosque pluvial tropical, único en toda la nación, eh, que después de ahí en ese interín se dan cuenta de que están los chinchorros, que hay una actividad económica, una cultura vibrante y rica, que se enamoran y terminan quedándose aquí o viniendo constantemente, porque no tienen que utilizar ni siquiera un pasaporte para venir, en el caso del turismo de los demás jurisdicciones estatales. Así que tenemos que dar cuenta que tenemos que procurar un balance, tenemos que organizarnos para que entonces sacar el mayor beneficio a todo esto. Y ahí es lo que yo apuesto. Pero muchas veces dentro de esta
discusión, a veces hemos preferido pues, marcarle un sello a este puesto de desarrollo, esto, no, déjale eso, que son de los pelús allá, no te metas con eso porque te va. No, no, es una realidad, hay que atenderlo, tenemos que protegerlo, porque si queremos desarrollar, pues tenemos que procurar ese balance justo que nos va a conservar el propio activo y nos va a hacer atractivos también al mercado. O sea, que piensa, la ley de costas la piensas trabajar durante el Yo creo que gobierno. hay que trabajarla, hay que ¿Qué trabajarla. comisión te tocó? Ya sabes. Estamos todavía en esa. Ok. Estamos esperando, obviamente hay una delegación bastante amplia que Sí, fue una tunda. sí, que Puede eso ser. pues Sí, va a pero haber va a que, aplicar la ley de minoría y van a entrar sí, más del PIB también. Todo depende si llegamos a esos 35. Si llega, Si llegamos a los 35, ahí se aplica y o sea, tampoco es que va a entrar un montón, puede ser que entre uno. O sea, a medida que más PNPs vayan entrando, pues más PIB pueden entrando, pero se tiene que tomar en consideración en un porcentaje o va a ser una proporción conforme a lo que hayan obtenido los dos partidos minoritarios dentro de esa papeleta, tengo una pregunta a los dos. de la papeleta estatal, perdón. Antes de movernos al tema, yo quisiera preguntarles, ¿por qué ustedes creen que el movimiento socialista escoge particularmente las costas y la ley 60 para llevar su mensaje escondido del socialismo? ¿Por qué en particular esos dos temas? O sea, ¿ustedes tienen alguna teoría de por qué es que ellos escogen esos dos en yo no particular? entiendo el de la ley 60 mucho porque bajo las condiciones de una república, si fuéramos, vamos a mirar lo que pasa en otras jurisdicciones eh, similares a las nuestras cuando se convierten, o sea, cuando son gobiernos propios y lo que sucede hasta con el propio medio ambiente, porque la ley es más rigurosa con respecto al ambiente, las tienen las mismas jurisdicciones estadounidenses. Y ahora mismo nosotros también aquí. O sea, tampoco es que inventar mucho la rueda, es simplemente aplicar la ley y que todos seamos Oye, responsables conseguir y un que haya permiso de la EPA. consecuencias. Conseguir un No, permiso de la fíjate, EPA. sí, el mismo cuerpo de ingeniero Eso. que no lo piensa por proteger el ambiente, es más en dinero, pero afecta. Pero porque son causas que realmente todos se pueden sentir identificados porque es tu entorno donde tú creciste, es la playa que tú tienes. Y entonces, exacto. Entonces provoca que haya un choque y todos nos enfoquemos en la pelea chiquita y abajo el sustantivo. Yo digo, yo lo repito mucho, el Evangelio de San Mateo, que habla de los fariseos y todo esto, que ¿Eres aplica a católico? sí, yo soy católico. Este, están enfocados en pelear por el mosquito en la copa de vino, pero se tragan el camello. Y eso es lo que pasa. Y estos grupos saben que eso es lo que provoca cuando tú agarras estas causas y te ayudan entonces a detectar lo que ellos traen por debajo. Y ahí es que está el gran problema. Y yo, Lo que no examina es sí, que de la ley 60 hay muchos puertorriqueños beneficiados de la ley. claro. De los Y 3.060 hay por ciento. muchos que están bien de los que están y se benefician. Yo te puedo, que conozco, que como si los beneficios se van a quedar aquí en Puerto Rico porque les encanta. Y vienen y han aportado. Pero si Y te crea empleo, ¿por qué quieres eliminarlo? no, no. Ese es el propósito, crear Además, Eso empleo, claro. es pura Y xenofobia. tú no puedes, sí, rehabilitación de las viviendas. Sabemos muchas áreas en Puerto Rico que tenían edificios abandonados, que esta gente de sí. la ley 60 vino, compró y están rehabilitando estos edificios. Porque el valor, el aumento en valor de las viviendas de todos nosotros, que ahora mismo también estamos buscando viviendas, pero están caras, pero el valor que tenemos ahora mismo y tenemos equity en nuestra casa es por ese aumento de valor que provocó la llegada de la ley 60. Y by the way, otra cosa, se le ha dicho a Ali Fortuño, creo que te lo mencioné a ti, el BCN es el máximo beneficiario de la ley 60. El BCN está hoy donde está por la ley 60, señores. Así que cuando vengan a hablarle, yo le hice una pregunta, yo tengo mi contestación, pero se la hago porque yo quiero que más gente lo escuche y que cuando vean estas peleitas pequeñas, como dice el representante Ibanez en la calle, lo que están es detrás otras cosas, no es realmente que quieren las playas, porque acceso a playas hay. No es realmente que quieren que haya más justicia equitativa, no, es que quieren que se vayan los americanos. Implementación hay. Lo que hay es que obviamente proteger y fiscalizar y que se haga correctamente, pero promover también el desarrollo económico. Es que no les Y conviene el como dice desarrollo Jay, económico. Entonces hay que buscar ese viven de balance. la generalización también. Pero entonces acá, del otro lado, tenemos que evitar caer también en ese juego de la generalización y de no atender la cosa y de no siempre puede ser esta máxima de Dios rogando y con el mazo dando o usar el mollero, pues yo soy judoka. El principio del judo el judo significa camino a la suavidad. ¿Qué significa judo? Judo, camino a la suavidad. ¿Cómo yo
si empleando la menos fuerza posible o cuando estoy en desventaja de fuerza versus un oponente, utilizo todo esto a mi favor para entonces yo poder proyectar a mi oponente o tener el control de él. Así que no necesariamente te lo puedo asegurar, mira una. El puño te estoy asegurando no queda la persona, pero crear un ambiente propicio para tú ir acercando, evitas cansarte menos. Te toma quizás un poquito más de tiempo crear ese momento, pero el ipón, como se llama cuando tú derribas a la persona, va a llegar. Y así yo creo que tenemos que aplicarlo también para poder enfrentar a estos grupos y atender los distintos temas. Porque si ya yo sé de saque, yo vengo con el puño, pues ya yo lo que quiero provocar también es eso. Ahí es donde muchas veces hemos fallado, no podemos, y yo lo aplico todos los días vamos, yo ahora mismo, en la primaria yo tenía desventaja económica versus los demás, desventajas de respaldo de estructura, y la elección de igual manera. Pero entonces, pues yo tengo que utilizar mis recursos, la poca fuerza de mollero que puedo tener con respecto a los demás, a mi favor para crear el ambiente, ¿cómo yo voy a pasar? Pero que si yo me voy de frente de cara a enfrentar las fuerzas económicas o las fuerzas de las estructuras políticas, yo sé lo que va a pasar. Pues tenemos que estar claros de eso. Entonces, ¿cómo tú vas a traerlo? Entonces, cuando yo te tenga cerca aquí, ya son otros 20 pesos. Y aquí yo tengo el control tuyo, cuando yo te proyecto a ti, tengo el control de tu brazo, tengo el control de tu cuello, y ahí hago lo que yo quiera. Mencionaste dos temas, bueno, dos características tuyas me llevan a hacerte una pregunta. Que ya yo le hice a Vanessa y es, eres judoka, eres cristiano y un tercer elemento, tienes hijos. Sí. ¿Qué te parece el tema de la regla de la NCAA de permitir a los transgéneros practicar el deporte con mujeres? Que no es una competencia justa. Y te lo digo, yo vengo de un deporte, tanto en judo, lucha olímpica, hasta en el propio surfing, yo creo que se puede competir mixto y con unas reglas. Pero en la forma en la que está estructurado, de hecho, tú peleas por peso en el judo, por edad, en alguno de los casos. Y no es, como quiera que sea, si vamos a la parte competitiva, no es del todo justo. Y hacer esto, sobre todo en un deporte, por ejemplo, como el boxeo, de igual manera, pues tiene unas consecuencias que son negativas en la natación, en el voleibol. Y tú puedes pensar que el voleibol darle una bola y ya, Con el ¿no? 95% de los casos. Sí, A ver, Es una competencia desleal. no es Y totalmente de desleal hacerlo. Y yo creo que y te hay maneras de identificas. tú atenderlo y de ser inclusivo sin tener que llegar a ese punto en que tú has llegado. Creo que Además de que yo pienso que eh, no, como atleta es difícil. Yo he competido, es más, en la competencia me ganó una muchacha, ¿ves? Pero el judo, por su naturaleza también, eso pasa. Nosotros practicamos varones y hembras de igual manera, pero tú tienes que tener también un cuidado, así como yo tengo que tener cuidado con el que pesa 120 libras que está peleando conmigo y yo soy 180, Ujú. ¿ves? Eh, pero al nivel de una competencia profesional o en estos niveles ya de alto rendimiento, supone un gran problema para, para los demás competidores. Así que yo creo que es algo que en la forma en que también se ha hecho, yo creo que se ha buscado dentro de todo un poco de imponer esta visión que para nada tiene que ver realmente con la equidad. Aquí hay otros elementos políticos que están envueltos dentro de todo esto. No es beneficioso. ¿A dónde voy con eso próximo? Me dijiste ahorita, no sé si lo dijiste ya en el podcast ya, que eres demócrata, te identificas Sí, yo como soy demócrata en la política. delegado por la acumulación del Partido Demócrata. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Esa política quiero que sepan que el anuncio más efectivo, según todos los exit polls de la campaña Trump, fue el anuncio donde sale la vicepresidenta Harris diciendo: estoy a favor de que no tan solo que los transgéneros compitan, sino también estoy a favor de que se le paguen a los convictos, a los que están en las cárceles y deciden identificarse como mujeres, le paguemos con nuestros taxes su operación de transición. A lo que voy, ese wokeness del Partido Demócrata es lo que los está llevando a que una figura como Trump tenga el éxito que está teniendo en Estados Unidos. Y dime por qué eso fue tan exitoso allá y aquí se cogió una tunda 70-30. Trump. Bueno, aquí las circunstancias fueron otras cosas, ¿ves? Y otros elementos, precisamente con las propias expresiones que hubo
durante sus rallies, lo que pasó, lo que hubo en el pasado también cuando él estuvo acá. Yo tengo que ser honesto, ¿sabes? Mientras la administración Trump, y me tocó vivirla como representante, ok, se asignó una gran cantidad de fondos para la recuperación y toda esta cosa, pero discriminaron bastante contra los puertorriqueños. Y te puedo decir muchos ejemplos que eran bastante frustrantes poder trabajar, que tuve que trabajar en Washington con esa administración, simplemente porque éramos puertorriqueños. Y esa es una realidad y eso yo creo que incide sobre este resultado. Pero en fin de cuentas, cuando tú vas a ver el electorado y cómo se comportan, y inclusive los puertorriqueños que están en otras jurisdicciones estatales, pues yo creo que la mayoría votó por Trump. Ujú. Eh, yo en gran medida responde a ese asunto. Y lo dijo hace poco el congresista Richie Torres. Sí, vi la entrevista. Richie, que él ha Estadista. declarado que es gay, es estadista, es del Bronx, de Nueva York, y de todo, Dijo que estaba muy radical. la radicalización. Y hoy el efecto negativo, la mayor parte se le llevó el Partido Demócrata. Pero también en el pasado, yo creo que eso le provocó también la derrota a Trump en las elecciones pasadas, en el 2020. Y no están exentos de que pase, porque vuelvo. Ese es el péndulo, porque Yo pasó que con sí, Bush Que pero los entonces, extremos y cuando llegó. son malos. cuando los extremos tú te vas a radicalizar, y aquí es que voy, ahí es donde yo me identifico. Si tú te vuelves tan radical, las consecuencias van a ser esas. Y la inmensa mayoría del electorado en los Estados Unidos, y yo creo que en gran parte del mundo, no responden a esos extremos, no responden y se cansan del ruido que provocan esos extremos, porque ven que las cosas no corren. Y entonces, las consecuencias, bueno, pues todo esto provoca también que a lo mejor no se pudiera hacer el asunto de la inflación como correspondía, entonces eso afecta a la propia clase trabajadora, porque no tienen el poder adquisitivo necesario, porque su salario no les rinde, y así por el estilo, pues que dijeron, bueno, pues este está prometiéndome algo que a lo mejor me beneficia más a mí que estar pendiente de esta otra pelea chiquita, porque después de todo, si me afecta el bolsillo y mi modo de vida, pues, ¿de qué vale yo tener este otro tema? Y ahí están las consecuencias, y ese es el reto que tiene el Partido Demócrata ahora, de trabajar y de atender, pero que no está exento tampoco el Partido Republicano, que a mi juicio también, dentro de todo, pues, ha sido un poco secuestrado por este grupo radical que está encabezado por Trump. Cuando vayas al Congreso del cuatrenio que viene y tú, Vanessa, a luchar y a explicar los resultados de la papeleta en la estadidad, más que decir sacaron 57%, ¿cómo tú le explicas que hay ya 30% de los puertorriqueños que no tienen problema con el socialismo y con la independencia? Esos números certeramente no podemos hablar todavía, porque tienes un 80% del voto adelantado que no ha sido contabilizado y eso va a ampliar ese margen. Y no son los números que ustedes están viendo ahora. Y eso es una pelea que vamos a que se está dando en el día de hoy, Ok. que se tiene que terminar el conteo de esa papeleta. Se solicitó que se certificaron solamente los resultados preliminares de la noche del evento para esa papeleta estatal, pero tenemos un 80% de los votos de ese voto por correo, ¿Cuántos votos hay ahí? En ese que no está contado. como 120.000. Como 120,000 votos adicionales que van a entrar. Hay 120.000 electores que su voto no se ha contado y no se ha divulgado. Wow. El voto Porque adelantado que se convirtió en O sea, que tú podrías pensar que la estadía llegue a 60. podría ser un número mayor que el que tiene ahora. Y Jennifer va a tener una ventaja más amplia de Juan Dalmau una vez termine Y de yo creo contar que su voto. son perfectos para uno poder validar que hay que atender el tema, independientemente de lo que piensen algunos de los congresistas. Porque hubo un llamado hasta un boicot. Y tú, no, sumándole el voto de la papeleta que votaron en blanco, como quieran, no le ganan a la estadía. Eh, el, Hay una gran cantidad también, que pues un 30%, vamos, que puede reducirse, pero como quiera, que favorece algún tipo de modelo de dependencia. Pues ya estamos, o sea, we are just ready to solve the main problem that we have. We are a shameful colony of the United States. So are you going to help me? ¿O tú vas a cumplir con tu deber como congresista? Y por ahí va a empezar, y yo sé que va a haber mil problemas, pero yo creo que por eso es que es tan importante como quiera este ejercicio de atender el asunto del estatus. Yo creo Este, que debe ser una prioridad para porque, todas las partes y hay un involucradas. asunto que de hecho, pronto sale una columna que me van a publicar al respecto. Hay un mandato del electorado de igual manera atenderlo, y el comisionado residente electo tiene que allanarse a ese mandato de igual manera, y tiene que
cumplir con él porque fueron los mismos votos con los que él fue electo. Él Y argumenta que él sacó sus votos precisamente por no poner el estatus como tema principal y que se fue por encima de todo el mundo, porque él dijo que él va por no desarrollo. fue por encima de esta idea ni siquiera. Candidato. No, No caiga encima de mí, estoy diciendo lo que dijo él. Estoy diciendo lo que dijo él. no se fue por encima de la estadía. Sí deberían de ser en la calle, coño, cuando están los zurdosos pelú y nos vamos hacia la calle. Yo no tengo problema. Y te puedo decir, y yo discuto con ellos, debato con ellos y con mucho respeto y no tengo mayores peleas de que es que uno tiene que decir, when they go low, we go high. Y yo tengo eso siempre en mi mente. Yo busco la forma de, con respeto, diferir y tenerte cerca. Al fin de cuentas, yo lo que quiero, no te quiero muy lejos porque yo tengo que saber cómo yo voy a atender mis problemas. Pero yo creo que el Partido Demócrata, el movimiento estadista lo tiene bastante dominado en términos del estatus. El problema es la píldora que empezó desde que cuando yo escuché a Mitch McConnell por primera vez decir que es que van a elegir 2 demócratas y van a llenar jueces demócratas a nivel federal. Esa píldora alguien la sembró y esa es la difícil. Esa es la que hay que trabajar. Porque eso es un bullet por todos lados. Y es la que dicen los trumpistas también. Chicos, porque nos van a venir para acá y entonces nos van a coger el control. Vamos a tener allá a 7 representantes demócratas y un montón de jueces. Pero cuando tú te sientas con el puertorriqueño no lo como es. nosotros, y tú le empiezas a hablar cuáles son las posturas que tú crees. ¿Tú quieres un gobierno grande o tú quieres un gobierno chiquito? Vanessa, pero le acabamos de mandar un gobierno chiquito. pero le acabamos de mandar un 70-30 en la papeleta de Trump y Harris. Pero hay unas circunstancias bien distintas. Pero Simplemente el tú tener 2 líderes del Partido Demócrata a venir a Puerto Rico a favorecer o hablar a favor de gente que lo que son unos socialistas y comunistas, obviamente hay gente republicana que se molestó y hasta votó a favor de Kamala Harris, o como yo, que simplemente no votaron. O sea, dejaron esa parte en blanco. Y no fui solamente yo, Ramón Rosario, que es republicano, lo dijo públicamente. Pero era un asunto de la propia No, figura de esto. Trump y molesto con las actitudes y de lo que se vivió bajo su incumbencia. Y era una realidad. Pero de igual manera, es un mensaje de que estamos listos para participar y que con aquellos que nos tratan mejor, nosotros vamos a ser bondadosos a fin de cuentas también. Y el otro asunto es que nosotros, precisamente es lo que, cuando tú le explicas a muchos de los congresistas de estos republicanos magas, la realidad social en Puerto Rico y cómo se comporta el electorado en los estados. Entonces, ahí tienes otro punto a favor de nosotros. Eh, eso es lo que es el principal problema. O sea, es un trabajo que hay que hacer, que te toma tiempo también, que cuesta de igual manera, pero que también requiere de mucha voluntad y de compromiso de los funcionarios electos para ir a llevar ese mensaje de educar. Y la realidad es que muy poco lo hacemos. La realidad es que muy poco lo si hacemos. yo te he visto en Washington muchísimas veces, sé que tú cumples con eso porque con la Cámara de Comercio yo voy mucho y nos hemos cruzado Sí, allá. y hay asuntos que hemos atendido, por ejemplo, el asunto de la transición del NAP-SNAP, cuando viene Medicaid Cliff también, cuando es el asunto, el problema que hemos tenido con los mismos fondos de recuperación, cuando vino después del huracán. Y es triste, cuando tú vas a atender estos temas allá, y es lo que valida de igual manera, muchos de ellos son asuntos que ellos dan por sentado en los estados, que Sí. tienen, porque ya es una fórmula, no es un block grant, no es nada de esto que viene y tú vienes otra vez a pedir, sí, lamentablemente tengo que venir a pedir con la mano así, decirte, please, when I deserve. Sí. ¿Ves? Y eso ellos lo van entendiendo, pero uno tiene que tener el valor de decir las cosas como son y asumir las consecuencias de las reacciones, porque así es que empieza dentro de todo la crisis o el llamado a la conciencia de ellos. Y de también un trabajo que hay que hacer con el propio electorado que entiende que aquí hay unas circunstancias similares a las que ellos tienen, pero no es la realidad de nosotros con respecto al poder del voto. Te lo digo que yo soy del oeste, soy de Aguada, y mi entorno, en Rincón, en todo esto, que me crié me crecí conjunto con una población anglosajona de los estados y que vienen acá porque es una jurisdicción de los Estados Unidos y piensan que tienen todo. Hasta que de momento hay un problema. Tengo que llamar Esto se resuelve llamando al congresista. Lo siento. Y le molesta, me pasó en una Sí. reunión, cuando yo puse en Sí. perspectiva la realidad jurídica de Puerto Rico, en una reunión que teníamos en una comunidad en Rincón, el alcalde se molestó conmigo porque yo le hablé inglés y porque dije que somos una colonia, y bueno, yo lo tengo que decir porque es la realidad jurídica, y que hay una junta de supervisión fiscal y que ese dinero que yo le iba a asignar para ayudarlo a atender
este problema pues estaba condicionado a que esta gente que tiene un poder por encima del mío, que soy electo, Con el presupuesto. tomen la decisión a fin de cuentas y que yo tenía que ponerle a ellos en condición de saber que, como yo le dije, as soon as you put your feet on Puerto Rican soil, you're going to lose rights. Y no lo saben y viven de momento del día hasta que tienes el problema. ¿Ves? Y ese es el trabajo que hay que seguir haciendo. Sí, un verdadero placer. Y Vanessa ya me lo había dicho, un tremendo gallo. Te felicito por tu trabajo. Mis amistades son turcos como yo. Te felicito por tu elección. Estoy looking forward desde la Cámara de Comercio a trabajar contigo Claro que sí. en temas importantes. Eso del plan de uso de terreno es súper importante, pero no quiero terminar. Quiero hacerte una pregunta y después que me hables un poco de los restaurantes del oeste y rápido terminamos, que ya Eddie nos está dando el fin. Quiero preguntarte, porque sé que eres también fanático de la música. Si pudieras escoger ir a un concierto, y no puede ser uno que esté en todo un montón de artistas, pero solo un artista que ya no esté con nosotros, ¿a qué concierto irías? Te voy a decir con el que me quedo en las ganas, Gustavo Cerati. Cerati. Sí, Cerati. Tú sabes Y hay que, otro más que te pudiese decir también. ¿cuál fue el segundo? Bob Marley. Bob Marley. Ah, oye, yo pensaba que iba a decir Marley, primero. es que, mira, las canciones tienen vigencia el día de hoy. Sí. Las canciones llevan un mensaje muy importante y para mí como puertorriqueño me identifico mucho con lo que él presta y como uno tiene que de verdad llevar la política. ¿Ves? La película estuvo brutal. Sí, La sí. película yo la vi 3 veces. Y hay muchas cosas que yo crecí escuchando esa música desde bien joven Todo. Yo también. y moldea a uno. Y, y esto no te hace a ti tampoco en ese aspecto ni socialista ni nada, porque lamentablemente cayó en cada una vez en unos grupos. La canción por- War. La canción War. Claro. Que ganó Be Peace. Y Stand Up For Your Right. Hit Me With Music. Hit Me With Music. Yo no sé cómo Stand Up For Your Right no es la canción en los mítines de la estadía. La verdad que no sé. No sé cómo no la usan, de verdad que no. Porque tú sabes, la Yo azul uso Cristian mucho- Castro bueno, está tú sabes bastante que- chiste. Si te entrevistas a la gobernadora, Ajá. le vas a hacer la sugerencia. Yo creo que está más chula que la de pero Cristian Castro de tú de azul. Catfish, ¿a quién le encaja el sombrero? La cosa es tú lo que es la realidad dentro de la vida social, dentro de todo, pero en el entorno político también, ¿sabes? Que habla, a veces comen, beben contigo, pero después a tu espalda te apuñalan. Todo ese tipo, es tanto que hay tanto, y Gustavo Cerati por otro lado, también, un poeta, crítico social de muchos aspectos, con una música con sentido, también de igual forma, que yo se la pongo a mi hijo, mi nena se sabe de música ligera, es de mis canciones favoritas, igual que las de Bob Marley, eh, y tiene uno inconscientemente y conscientemente te siembra elementos bien importantes que tú vas a aplicar en tu vida si realmente quieres practicar lo que uno está predicando. Juan Luis Guerra y Bob Marley son los únicos 2 artistas que han logrado vender música religiosa sin que nadie se dé cuenta que está comprando música También. religiosa. Punto. Dime, antes de irnos, aparte de Art House, que sé que este es tu restaurante preferido, dime 3 restaurantes del oeste que si uno vaya y no va, no fuiste al oeste. Me voy a meter en el lío con la gente del oeste y tanto, pero mira, en Rincón está Capricho en Rincón, italiano, No. muy bueno, es delicioso. Sí, en Aguada hay distintos también, pero está la casita. Mi casita tiene una vista panoramic view, esa está entre Aguada y Añasco, es de parte de la ruta gastronómica Sabor del Campo, que es de mi autoría, que la trabajamos más allá de un nombre, sino promoviendo que haya cohesión entre el comercio y una ruta que discurre desde Aguada, Añasco y Rincón por una vista. ¿Sabor del Campo es la ley tuya? Sí, Ah, ruta Paseo Sabor del Campo, una ley mía. Yo no soy muy fanático de ese tipo de cosas, pero cuando hay interés de los comerciantes, cuando realmente más allá del nombre tú mandatas algo para que se atienda y promueva el desarrollo, pues ahí yo accedo a trabajar con ese tipo de legislación. ¿y tu plato de comida favorita del oeste? Mi plato de comida favorita es Típica, el pulpo de ahí. la parada típica también, está allá, la ensalada de pulpo es bien buena. Está el Colmado Rodríguez también, bien bueno. Es que te digo, el que quiere ir a comer en cualquier sitio que se pare va a tener buena calidad, cantidad, buen precio Oiga, buen y precio. vas a disfrutar. Y es otro vibe. Eh,
está en una montañita que hemos ido, que tú un pana tuyo, Ese era sin estrés. Ahora, ok, ahora cambió de administración, pero igual está en una montaña, se queda número 2, bien accesible, que es el primer negocio de la ruta Paso Sabor del Campo. Pero yo te digo, el plato favorito, bueno, allá las pechugas rellenas con fongo son otra cosa. Y si te vas para la costa, también de igual manera está Guayabo Sunset View, The Island, eh, bueno, Son cosa unas Costa para la Guada, eso desayuno, es mono. la Casa del Dorado, de verdad, hay mucho, pues, de acuerdo a lo que tú quieres comer y comida fresca, buena calidad, así que yo les invito a que pasen por allá también. Pero Puerto Rico, a fin de cuentas, y yo que he tenido la oportunidad de recorrer la isla en un sinnúmero de ocasiones, pero en este cuatrienio pues todavía mucho más, porque la comisionada, cuando Vanessa Santo Domingo era comisionada, le dimos bien duro a la isla en varias ocasiones también. Tiene tantas cosas, entonces, por eso es que yo digo que nosotros tenemos que procurar un balance y saber cuáles son nuestros principales activos y no trancarnos en la banda y jalar más que para nuestro lado. ¿Sabes? Todos dependemos de cada uno, porque esa es la sociedad. Y tenemos que estar conscientes de eso, y tenemos que estar conscientes que mi verdad no es la tuya. Y entonces, para que haya un consenso, en el cosa tenemos que ceder. Y no vamos a estar muy cómodos, pero de eso se trata este juego. Y a eso es lo que yo aspiro, a que se dé en la discusión política. Para alguno puede parecer utópico, pero no. Che, Y hacia eso vamos. me gusta mucho tu estilo. Gracias por presentármelo, Vanessa. Muchísimas gracias. Vanessa tenía razón. Mi marido no me lo va a decir, pero si me lo dices tú, pues por lo menos. Vanessa El tenía marido de razón. Vanessa, sí, Carlos, muy amigo. Venga, Mi salud. partner de correr maratones. Corremos maratones, él y mi papá también, que me acompaña mucho en la Challenge. Papi tiene 70 años. De Chicago, me Corre dijo. maratones. Es atleta, corre maratones, es good looking, Me encanta el agua. ¿sabes? Cristiano. Este muchacho le veo futuro. Un Por el placer. amor de Dios y la ayuda del pueblo y hasta donde el pueblo decida de igual manera y hasta donde uno entienda que puede, porque es otro asunto. Tenemos que estar conscientes de que hay que promover transicionar, hay que crear el ambiente para que haya continuidad y sobre todo para mí como estadista, yo tengo que asegurar eso, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana y yo no puedo pensar que lo voy a resolver hoy. Así que tengo que procurar también, mientras estoy atendiendo asuntos, sembrar semillas para cosechar una cepa nueva de personas que vengan a sucedernos. Así que Después ahí en vamos. enero te vamos a volver a traer ya cuando tengas tu comisión para Correcto. seguir hablando de esto. Vanessa, Che, gracias por estar aquí Un placer estar en tu contigo, Che. podcast conservador, el Che de la derecha. Saludos. Che